En contadas ocasiones se puede ver gente tan valiente que salga a decir la verdad, incluso a costa de lo más preciado que tenemos, nuestra libertad. En días pasados liberaron a José Daniel Ferrer, un activista político y disidente cubano, conocido por su lucha a favor de los derechos humanos y la democracia en Cuba. Primero que nada, Ferrer fue un prisionero político que durante años ha enfrentado varias detenciones, hostigamientos y restricciones debido a su activismo. En 2003, por ejemplo, fue arrestado durante la llamada Primavera Negra de Cuba. A pesar de ser condenado a una larga pena en prisión, fue liberado en 2011 por un acuerdo entre la Iglesia, el gobierno español y el régimen cubano. La última vez que lo detuvieron fue el 11 de julio del 2021 y fue liberado hace unos días, el 16 de enero de 2025. Y vean lo que cuenta. José Daniel, es una verdadera hazaña poder tener esta comunicación, nos alegra muchísimo verlo, lo estamos viendo y tenemos pues muchas preguntas para hacerle. Queremos de todas maneras resaltar que aquí en NTN 24 hemos estado visibilizando permanentemente su situación, su caso, el de muchos otros prisioneros políticos y el de la isla, el de sus ciudadanos que sufren las atrocidades del régimen de Díaz-Canel. Y queremos comenzar para que usted nos diga cómo está, cuál es su estado de salud, cómo se encuentra después de 3 años y medio de haber estado en las mazmorras del régimen, sin libertad y en muchos casos incomunicado, incluso cuando parecía que de pronto había perdido la vida. Sí, estoy en estos momentos mejor que en días pasados. Por ejemplo, el dolor. Pues sí, cabrón, estabas en una prisión, arraigado ahí, quién sabe, comiendo mugrero, no sé. De las lesiones en el brazo derecho, producto de los últimos golpes que me dieron en la prisión de Malverde en el pasado mes de noviembre, ha remitido un poco, es decir, se ha aliviado un poco, pero sigue afectándome. Otros problemas que tienen que ver con asuntos gastrointestinales están por ver. Tendré que hacerme un chequeo si encuentro dónde y con quién hacérmelo, porque la situación de la salud en Cuba cada vez es más crítica y peligrosa. Tendré que hacerme un chequeo. Para los que dicen que Cuba tiene los mejores doctores, las mejores medicinas, ahí está un testimonio. Porque al salir de un centro penitenciario, de un régimen tan perverso como el régimen cubano, como el régimen castrocomunista, hay que ver cómo anda la salud, porque cualquier cosa puede pasar, cualquier contagio, cualquier atentado, ¿no?, contra la salud del prisionero político. Y más cuando el prisionero político se niega a cumplir las condiciones que el régimen exige al luchador por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en la mayoría de las Antillas. Durante 3 años y medio quisieron obligarme a irme de Cuba, y para eso los golpes, el aislamiento extremo en condiciones nunca vistas, ni siquiera en mi prisión anterior o en las 2 ocasiones anteriores que tuve en prisión. Fue extremo, ¿no? El aislamiento, la violencia. Es de hacer notar que este señor acaba de salir apenas unos cuantos días, el jueves creo, y vean cómo les dice en su cara que son dictadores, que están en un régimen con opresión. Es de notar la valentía que tiene este señor. La cantidad de personas enfermas, por ejemplo, cuando me llevaron a la prisión de Boñate en noviembre, tuberculosos, personas con sarna desde los pies hasta la cabeza y otras enfermedades infecciosas. Y todo esto son riesgos, ¿no?, que uno corre dentro de estos centros de maldad y terror que son las cárceles cubanas. Sí, hoy, hace 2 días, el pasado martes, pudimos ver en la televisión que pueden ver los reclusos, ¿no? Con la televisión oficial, con la televisión del régimen cubano y los canales Telesur y Russia Today, de 2 regímenes aliados de la dictadura cubana, no hay problema. Son hasta obligatorios para los reclusos, para que, poder manipular, confundir y adoctrinar incluso al condenado a prisión. Y por estos medios del régimen o aliados del régimen supimos que había un proceso que según ellos iba a ser gradual de excarcelación, debido a que Estados Unidos les había sacado de la lista de naciones promotoras, patrocinadoras del terrorismo, y las otras 2 medidas, las que tienen que ver con... Biden, hay que decirlo, es un traidor al pueblo de Cuba. No puede ser que esté confabulado con este tipo de regímenes y que crea que le tendrían que estar aplaudiendo porque liberaron a 553 presos políticos. Liberar a alguien que no hizo nada más que expresar su opinión y quieren que les aplaudan, no mamen. Con el artículo 3º de la ley Burton y la lista de entidades del régimen que, no podían comerciar o hacer transacciones con entidades estadounidenses u otras entidades internacionales. Luego presentan como que la excarcelación no tenía que ver con esto. Más bien dicen que, por un lado, Estados Unidos había tenido que hacerle justicia con esos 3 puntos y que el régimen cubano, en lo que ellos llaman un gesto de buena voluntad, había decidido beneficiar a 553 condenados a prisión como un gesto, repito, de buena voluntad para el Papa Francisco, ¿no? Es decir, es la interpretación que ellos le dieron a ese asunto y con la que tratan de confundir a la audiencia, al cubano de a pie. Aquí hay que decirlo, o sea, ¿por qué el Papa se presta a blanquear a estos dictadores, tanto al de Venezuela como es Nicolás Maduro y a este Díaz-Canel de Cuba? Ya ni se diga de Nicaragua. Sobre todo porque fuera de Cuba ellos pueden confundir o engañar a menos personas que la que aún pueden engañar en nuestro país, que también se le va reduciendo el número de cubanos engañados. Hay muchos cubanos con miedo, con temor, pero engañados ya van quedando cada vez menos. Hoy en la mañana me van a buscar a la celda, el lugar donde me tenían confinado, y me dicen que un equipo legal quería hablarme, un equipo legal quería hablarme de mi liberación, de mi libertad.
pero que habían ciertas condiciones. Yo le dije al mayor de la policía política, nombrado Julio Fonseca, que no perdieran su tiempo, que yo no acepto condiciones de ningún tipo. Que a mí me secuestraron, a mí me sometieron a situaciones extremas en una especie de campo de concentración moderno, al estilo nazi, y que yo no aceptaba la libertad con ningún tipo de condición. Me insistieron en... Eso es lo que tienen los regímenes totalitarios, que no se les olvide esto porque muy pronto podríamos tener este tipo de cosas en México por ese régimen totalitario que estamos viviendo el día de hoy. Es una de las características que todos los regímenes totalitarios tienen, el tener campos de concentración. De hecho, esto lo explica muy bien a detalle en el capítulo 2 del libro Globalismo, Agustín Laje, para que lo vean. Está muy bueno, ¿eh? ¿En qué salida? Me sacaron del penal a una oficina en la parte exterior de ese terrorífico penal santiaguero, y allí un teniente coronel, dos jueces vestidos de civil, uno de apellido Chávez, no sé si será pariente del difunto dictador de Venezuela, Hugo Chávez Frías, pero estos individuos trataron de imponerme que mi libertad era un gesto de buena voluntad del régimen, ellos le llaman gobierno, y que tenía condiciones. Rechacé las condiciones, me advirtieron que si no cumplía con lo que ellos llaman legalidad socialista, me encarcelarían de nuevo, y como dije, que me dejaran preso para ahorrarnos trámites, porque yo no iba a aceptar ningún tipo de condiciones, ni iba a cumplir con eso que ellos llaman legalidad socialista, que mi compromiso era con la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos, pues me sacaron de la prisión, me dijeron que tenía que irme y no me dejaron entrar. Es impresionante el nivel de integridad de este señor que no se doblega, incluso de haber sido torturado y quién sabe qué tantas cosas que le han pasado en la cárcel. Más adelante lo explica. Me recordó, de hecho, este señor, conforme va avanzando el video, me recordó este libro de El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl. Léanlo, está muy bueno y explica exactamente cómo vivió una persona en campos de concentración. A pesar de estar encarcelado, él era libre. Al penal ni siquiera buscar mis libros, mis libretas, mis apuntes, las fotos familiares, mis versos, todo lo que yo tenía escrito en diferentes libretas dentro del penal. Dicen que me lo van a devolver posteriormente, que me lo traerían a mi casa. No, pues la legalidad socialista, ellos en su intento de engañar hablan de un gesto de buena voluntad como si ustedes fueran unos criminales, unos prisioneros por haber cometido un crimen. Y ustedes son prisioneros políticos, como así lo ha dicho Amnistía Internacional. Entonces, ese chantaje, ¿cuáles eran esas condiciones, José Daniel? ¿Qué le estaban exigiendo a usted? ¿Qué le pedían a cambio de su libertad? ¿Qué intentaron imponerle estos representantes de, como usted dice, el régimen? No de un gobierno, de un régimen autoritario y dictatorial. ¿De qué se trata? Eso que llaman legalidad, la legalidad socialista, y que para ellos era la forma de dejarlo a usted libre. ¿Cuál fue ese chantaje? Bueno, las condiciones son que no podía realizar ningún tipo de actividad que el régimen considere subversiva u hostil, y que debía someterme a un proceso. Ah, brillante. ¿Dónde quedó la libertad de expresión? ¿Dónde? Que todo el mundo dice que no pasa eso en Cuba. Ahí está un testimonio. Si hay represión, no los dejan decir lo que piensan. Hay un serio atropello de los derechos humanos en Cuba. De verificaciones y chequeos mensuales, como ir hasta un tribunal a firmar, es decir, a depositar mi firma en un documento, y que debía buscarme un trabajo socialmente útil. Esto, por supuesto, no me lo llegaron, este último asunto del trabajo, no lo llegaron a pronunciar, pero él lo ha acostumbrado porque yo lo interrumpí y le dije que mi labor, mi trabajo, era la lucha por la libertad y la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Porque cuando Cuba sea libre y democrática, quizá me dedique a la agricultura, quizá me dedique, no sé, a cualquier tipo de actividad económica. Pero ahora, mi tiempo, mi ingeniería, todo mi espacio son para luchar por libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y bienestar para mi pueblo, para condenar a regímenes como el de Venezuela y apoyar y solidarizarme con María Corina, con el mundo, con la oposición prodemocrática colombiana, para condenar a Vladimir Putin y su agresión a Ucrania y todas esas cosas que hacen estos regímenes aliados de Rusia, de China, de Corea del Norte, de Irán, de Venezuela, entre otros, que conocemos bien. Es decir, que yo no aceptaba ninguna de esas condiciones. Me pasan a leerme la advertencia que si no la aceptaba podría volver a ir a prisión, y reitero, le dije, no me liberen, déjenme en prisión, pueden incluso fabricarme otro delito si así les place y condenarme a 100 años, porque mientras en Cuba no haya libertad y democracia, yo no hago otra cosa que luchar por esa libertad y esa democracia. José Daniel, resalto su valentía, eso que dice, mientras en Cuba no haya libertad y democracia, yo me quedo y me pueden condenar hasta a 100 años. Usted es un luchador definitivamente por la libertad, sin duda su voz siempre ha sido incómoda para el régimen. ¿Qué tanta corrupción debe haber en el régimen cubano? Que este señor estaba supuestamente aislado 3 años y le llegaban las noticias. Es increíble, o sea, está bastante actualizado el señor, y lo que me llama la atención y por lo que me recordó este libro de Víctor Frankl es porque está demasiado entero el señor, a pesar de haber sido torturado, a pesar de que no le daban de comer bien y a pesar de haber estado aislado. Eso es lo más cabrón del asunto. ¿Cómo es que está tan entero? ¿Cómo está tan lúcido después? Eso lo hacen deliberadamente para quebrar a las personas. ¿Por qué cree que, pese a que, bueno, usted no aceptó esas condiciones que nos decía la legalidad socialista, la dictadura optó por liberarlo? ¿Por qué lo incluyen en ese grupo, en esa lista de 553 presos políticos que ya comenzaron a salir de las cárceles y que seguirán saliendo en los próximos días? ¿Por qué quedó usted dentro de la lista? ¿Por qué lo cree? La dictadura está muy asustada a partir del 4 de noviembre pasado, cuando resultó electo Donald Trump en los Estados Unidos, y luego cuando se comenzó a hablar de que Marco Rubio, de origen cubano, podría ser, y ya está, confirmado, según tengo entendido, como próximo secretario de Estado. Todo esto asustó mucho a la tiranía. Eso lo podíamos respirar, sentir en ciertos comentarios de los guardias, en el rostro de los guardias. Mañana llega el jefe.
Mañana, lunes, toma control Donald Trump. Ahorita sí se van a poner a temblar. que pasaban a contar a los presos, en este caso a mí, yo estaba totalmente aislado, en solitario durante 3 años y 4 meses, y para mí el humor siempre ha sido un arma de sobrevivencia. Y yo le decía, por ejemplo, bueno, ¿qué? Contento con la elección aplastante, con el triunfo aplastante de Donald Trump, y el rostro, la cara que ponían, no eran, por supuesto, de la más mínima alegría, más bien de preocupación. Entonces, ante la proximidad ya de que Donald Trump asuma el poder, la administración saliente, vamos, se prestó para un juego que no debieron haberse prestado. El Vaticano, el Papa también, Francisco, participa de este juego para que el régimen termine presentándoselo en la televisión, en los medios oficiales, al pueblo cubano que sufre opresión y miseria extrema, como un triunfo del régimen ante Estados Unidos y un gesto de buena voluntad, la liberación hacia el Papa Francisco, para luego atemorizarnos o intentar ponernos condiciones y atemorizarnos con próxima encarcelación si no nos sometemos a esa legalidad socialista que no es otra cosa que ser una oveja que obedece los mandatos del lobo. Y yo no acepto eso. Por lo tanto, la solidaridad internacional de gobiernos, de parlamentos, de la prensa del mundo libre, medios como el de ustedes y otros tantos, fueron creando un ambiente, un estado de presión contra el régimen que no le dejó otra opción que buscar cómo aliviar un poco la situación de presiones externas que tiene con este tipo de acciones, que incluso ellos en su afán de sacarle el mayor provecho a toda acción que emprenden, como esta de liberar 553 pesos, ellos aspiran a más, ellos aspiran a aplausos, a reconocimiento, pero no se le puede aplaudir, ni se le puede reconocer porque hoy liberan 553 y dentro de 3 meses encarcelan 5.000 más, incluyendo a muchos de los que acabamos de salir. Y entonces dentro de 3 años lo vuelven a liberar a 500, a 200, a lo que sea, como regalo al Papa que esté en el Vaticano en ese momento y alguna administración demócrata si tendríamos alguna en el momento en que nuevamente vuelva a ocurrir algo similar. Esto ocurrió en el 2010, esto ocurrió en el 2015, esto ahora ocurre y esto es el juego macabro que la tiranía siempre quiere poner en movimiento. Agradezcan a la tiranía por liberar a 553 hombres que nunca debieron estar en prisión. Yo no siento la más mínima gratitud hacia ningún proceso. Como dije hace 2 años en un documento, en un audio que publiqué desde Malverde, antes que me incomunicaran por completo, prefiero morir en prisión a deber mi liberación a una negociación indigna y que termine beneficiando no solamente al opresor de mi pueblo, sino a quien más ha hecho para que opriman a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los colombianos, a los argentinos y a todo el pueblo del continente y de otras latitudes. José Daniel, efectivamente esa liberación de ustedes se da gracias a esa decisión que ha generado mucha polémica y que usted califica de negociación indigna. ¿Usted qué piensa específicamente de esa decisión que tomó el mandatario estadounidense? Es una pinche traición al pueblo de Cuba. ¿Y cómo analiza que lo haya hecho a pocos días de su salida del poder? Sí, recordemos que la principal razón por la que Donald Trump, antes de salir en el mandato anterior, incluyó al régimen cubano en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, fue precisamente por los miembros del ELN, terroristas colombianos, que se encontraban aquí en Cuba y que durante décadas recibieron apoyo, cobijo, como lo recibió también la FARC y como lo recibieron otros grupos terroristas del continente americano, de ETA en España y de otros terroristas de otras latitudes. Se dice, yo estoy muy mal informado, llevo 3 años y 6 meses solo viendo, hace 3 años, porque primeramente durante 6 meses no pude ver ni un televisor por la programación del régimen, viendo a Telesur, Rusia Today y la televisión del régimen. Por lo tanto, necesito informarme. Pero se dice que el régimen le pidió a estos miembros del ELN que se fueran de Cuba. Vamos a suponer que en este momento ellos no le están dando cobijo a ningún terrorista, ni colombiano, ni de ninguna otra nación. Pero la esencia del régimen cubano, como régimen que llegó al poder matando, poniendo bombas y usando el terror, Pues el efecto ya está hecho, la ideología ya está sembrada, los estatutos ya están dichos, ya entrenaron a la gente, ya no necesita estar ahí el ejército ELN. terrorismo y que se ha mantenido en el poder aterrorizando a toda una nación con métodos de todo tipo, con prisión, con tortura, con terrorismo psicológico, la esencia terrorista de este régimen sigue en pie, no ha desaparecido. Por lo tanto, si iban a sacar al régimen, si Biden iba a sacar al régimen de esa lista, debió poner condiciones más claras y precisas. No que libere a 553, que repito, podemos ser encarcelados dentro de semana, nuevamente, sin problema alguno, porque hasta el momento nadie ha dicho públicamente que hay un compromiso de que lo que sean liberados o Biden fue un cobarde, lo hizo hasta el final para dejarle la papa caliente a Trump que llega mañana. encarcelados ahora no van a ser víctimas de otros procesos arbitrarios, de otro proceso de fabricación de delitos para volverlos a encarcelar, golpear, torturar física y psicológicamente. Nadie sabe de ningún compromiso sobre eso. Repito, y discúlpenme que sea reiterativo con esto, lo que sabemos todos, a lo que el régimen no tiene acostumbrado, es que cada vez que está en situación de apuro, libera a un grupo de presos y espera que lo aplaudan y que le den la gracia por liberar a personas que nunca debieron torturar, ni encarcelar, ni golpear, ni hacerle lo que le han hecho. Eso no puede continuar, es un juego, es un círculo vicioso que solo beneficia al régimen. Ok, hay un factor humanitario, yo me alegro por todo el que salga, por todo el que salga de una prisión tan difícil, compleja y dura como son las prisiones del régimen cubano. Pero no estoy de acuerdo en que esto sea presentado como un gesto de humanismo de un régimen perverso, de un régimen criminal. Eso es falso. Eso es la presión. El acuerdo que hicieron con Estados Unidos lo llevó a este tipo de liberación porque están en una situación cada vez más difícil y necesitaban al menos que lo retiraran de esa lista y le quitaran otras 2 medidas, porque fueron 3 medidas la que terminó Biden, mandando a eliminar. Para ello, como lo estamos viendo en la televisión desde hace 2 días, es un éxito, es un triunfo y esperan más. Ellos esperan más cuando debían ser conscientes de que ellos lo que debían esperar es el repudio y el castigo de la comunidad internacional por tener a Cuba, al pueblo cubano, en la condición en que hace más de 6 décadas le tienen, que es la nación donde menos libertad, donde menos derechos, donde menos oportunidades tienen los seres humanos. Luego Venezuela, que ayudaron a esclavizarla, a convertir a Venezuela en un régimen autoritario, dictatorial, y Nicaragua también. Lo han intentado, lo quieren consolidar en Bolivia. Y ahora México, no lo ha dicho, pero también está México.
en esa lista. Quisieron lograrlo o quisieron avanzar en Argentina, ayudar a la izquierda de los Kirchner a avanzar en ese proceso de venezolización del continente americano. No lo lograron. Ahora tienen a Milei ahí que les preocupa muchísimo, a quien odian. No pudieron conseguirlo. Pero ellos se envalentonan y tengo que ser preciso. Cuando tienen ciertos amigos, como, y no voy a mencionar a Nicolás Maduro, como Gustavo Petro, como Claudia Sheinbaum o Lula da Silva, ellos se Ojo ahí, México, ya lo dijo, Claudia Sheinbaum. envalentonan y entonces vienen con estos comunicados donde dicen que hubo que quitarle estas 3 medidas porque es un acto de justicia. No, fue una acción de la administración saliente que lo único que hace es darte oxígeno para que dure o sigas oprimiendo a los cubanos un tiempo más. No, y lo que usted dice es muy cierto y es verdad que tiene que ponerse ahora en contacto con más información después de este aislamiento, pero los cabecillas criminales del ELN ahí siguen en Cuba. Puede que Gustavo Petro no los pida en extradición, pero ahí siguen protegidos por el régimen cubano. Muy importante todo lo que nos está contando José Daniel Ferrer sobre esta situación, el mensaje a Joe Biden. Nadie garantiza que los vuelvan a perseguir. Yo quiero preguntarle ahora por un tema que hablamos con Donaida Pérez, la primera prisionera política liberada. Decía, estar en una cárcel en Cuba es como estar en un campo de concentración. ¿Cuáles fueron sus condiciones en la Ojo con esto, porque las ONGs y la chingada tratan de ir a países como El Salvador vamos a pelear por los derechos humanos de realmente gente que sí es criminal. ¿Y por qué no se paran en regímenes como Cuba? Es curioso, ¿no? cárcel de Malverde durante estos últimos 3 años y medio? José Daniel, queremos saber en qué condiciones de prisión fueron muy complejas, muy duras. ¿Y usted cómo describiría lo que vive un prisionero común y corriente, un prisionero político, un prisionero de conciencia? ¿Cómo lo ha vivido usted, José Daniel, al interior de una de esas prisiones, de las cárceles del régimen castrista? ¿Cómo son esas condiciones? Sí, hay una realidad para el preso político, o para ser más preciso, hay varias realidades. Por ejemplo, de fondo, todo preso político va a ser hostigado, amenazado, va a vivir en condiciones de higiene precaria, va a tener que convivir con delincuentes comunes que lo mismo le pueden robar a usted los alimentos que su familia le lleva a la prisión para que pueda Ojo con estos detalles que está dando, porque es la manera que el régimen tiene para quebrar a las personas. sobrevivir, porque con los alimentos del presidio, de la prisión, es imposible sobrevivir. Terminas enfermo, desnutrido, termina con serios problemas de salud porque es escasa la dieta, es escasa, es reducida, muy reducida y de una calidad tremendamente mala, terrible. No todo el mundo está dispuesto a comer alimentos que no se sabe ni qué cosa es. Una pasta extraña hecha de desperdicio sacado de un matadero de reses. La carne se la comen los dirigentes, los desperdicios, los intestinos y otras cosas lo preparan con harina y eso le dan al preso. Huele, muchas veces ya está en estado de descomposición, la fetidez es tremenda. Entonces, convive con delincuentes comunes, agresivos, que los mismos carceleros, la misma policía política los usa para que te amenacen, para que te agredan, para que te tiren excremento, orine, cualquier cosa que resulte humillante, que resulte lesiva a tu dignidad. Por eso pasa casi todo o todo el preso político. Ahora, en la medida que el preso político se quiebre, en la medida que su resistencia termine, en la medida en que lo dominen, en la medida en que logren que se rinda, pues entonces dejan de hacerte esa cosa y ya te tienen un estatus de, situaciones bastante difíciles, pero menos agresividad, menos acciones en tu contra, menos intento de enloquecerte en prisión. Pero si el preso político se llama José Daniel Ferrero, se llama, no sé, Feli Navarro, o alguien que no solamente no se rinde, que no solamente no se deja chantajear, intimidar, que encima de eso está buscando todo el tiempo mantener su activismo con los guardias, con el preso, con el exterior, publicando, aprovechando los pocos minutos de la llamada telefónica para decir lo que siente, lo que piensa, lo que está pasando contigo en el penal, lo que le hacen a otros presos políticos. Entonces viene un aislamiento total, viene la incomunicación. Me tuvieron 14 meses sin dejarme tocar un papel ni un lápiz, no podía escribir. Me tuvieron en un primer momento, creo que fueron 6, 7 meses sin comunicación telefónica y ahora en una segunda etapa 1 año y 9 meses sin visita, sin comunicación telefónica, sin correspondencia, sin nada. Solo podía escribir una vez al mes cuando mi familia llevaba alimentos para que yo sobreviviese en el penal, podía escribir y lo entregaban, porque yo amenazaba que si no lo entregaban, no recibía los alimentos y mi familia y mis amigos, mis hermanos de lucha iban a comenzar una campaña en apoyo a un hombre que tengo huelga de hambre en condiciones de aislamiento total, en condiciones extremas. Es decir, depende del nivel de resistencia del preso político. A cuanto más resistencia, cuanto más luchador es el preso dentro de la prisión, cuanto más se enfrenta a los abusos de la prisión, cuanto más insiste en que va a seguir luchando por la libertad, la democracia, los derechos humanos y que no se va del país, cosa que quisieron obligarme a hacer durante todo este tiempo, pues entonces el aislamiento extremo, más la golpiza, que pueden ser espaciadas en el tiempo, las presiones constantes, la presión psicológica, el no ver a la familia, todo eso se convierte en parte del castigo. Es implacable José Daniel Ferrer en su valentía. No ahorra un solo momento para decir que el acuerdo no es un acuerdo justo, para decir que él prefiere. No, este güey los tiene bien grandes y bien puestos. Les dice dictadores en su cara, en el país. No se sale y no se vende. Es demasiado íntegro el señor. Más años de cárcel que una negociación indigna. Cuando dice que no se dejó imponer condiciones. Mi trabajo, dice José Daniel Ferrer, es buscar la libertad y la democracia y lo seguiré haciendo y nadie va a lograr que no lo haga. Y ojo, cuando advierte
El presidente Biden de los Estados Unidos debió ser más duro en poner condiciones. Hoy no se escarcelan. En 3 meses estarán todos nuevamente en la Pinche Biden se bajó los pantalones, le cromó el rifle al pinche régimen cubano, no mamen. cárcel. Habrá muchísimos más y nadie dirá nada. También es implacable con aquellos que él dice salen a aplaudir un juego que es el de ver benevolencia en un régimen que es criminal, en un régimen que es atroz. Y habla abiertamente de Gustavo Petro, de Claudia Sheinbaum, del dictador horrible de Nicaragua, Daniel Ortega. La valentía es increíble y coincide con la valentía de Donaida Pérez Paceiro, que la entrevistábamos ayer, quien dijo que tampoco se había dejado callar, que ella iba a seguir en su lucha, a salir más luchona de la cárcel. Decía, no sabemos cuál será el futuro de ellos. José Daniel Ferrer, la conversación que hemos tenido ha sido una conversación en la que debemos resaltar su valentía. Es impresionante que no esté doblegada su conciencia, muy impresionante todo su relato. Queremos en este momento, de todas maneras, conocer qué pasó ese 18 de noviembre, porque cuando su familia, Nelva, nos contó la situación tan terrible, que lo habían visto en un hospital muy malherido, en el de Boniato, nadie sabía qué le había sucedido, pensábamos que incluso había podido perder su vida. ¿Qué fue lo que sucedió ese día, ese 18 de noviembre? ¿Cuáles fueron los vejámenes a los que lo sometieron a usted y que generó tanto impacto a nivel internacional? Porque estuvo prácticamente desaparecido hasta que le permitieron ver a su esposa. Sí, en realidad, repito, la golpiza ocurrió el 18 de noviembre. Estando en la prisión de Malverde, me van a sacar de la prisión de Malverde para llevarme al hospital de Boniato. Yo me niego porque tenía información de la cantidad de tuberculosos que habían ya internado en el hospital de la prisión de Boniato, porque eso no merece el nombre de hospital, eso es más bien un matadero, una especie de Auschwitz en el siglo XXI. Yo me niego, digo que no voy a ir al hospital, que allí se están muriendo los hombres de desnutrición, de tuberculosis y de otras enfermedades. Yo no me niego a pararme del suelo. Estoy sentado en el suelo, me agarran 6 carceleros y empiezan a golpearme por la espalda y el brazo derecho, que estaba lesionado ya por una lesión en el tríceps. Y me hirieron, no sé con qué, me hirieron todavía, no sé si la luz permite, me hirieron acá en el brazo, todavía el brazo está, no está totalmente sanado, todavía tengo dificultades en el brazo, como también tengo dificultades en esta parte del rostro donde me patearon hace 2 años y un mes, y tengo problemas también en las vértebras de la región lumbar por la pateadura que me dieron en diciembre, el 9 de diciembre, el día en que mi madre cumple años del 2022. Bueno, el 18, a golpe, me llevan para la prisión de Boniato. Me golpearon en Malverde y me golpearon al bajarme del carro aula en la prisión de Boniato. Me introdujeron en una sala para penados, donde habían cerca de 32, exactamente 32 presos. La sarna de algunos llegaban desde la cabeza hasta los pies, desnutridos, unos cuantos, otros con serios trastornos mentales, que se autoagreden, que se abren el estómago y se sacan sus intestinos, que se inyectan petróleo, que se inyectan excremento y que están en una situación de infección que muchas veces terminan con la amputación de una de sus extremidades. De hecho, hace un mes se murió uno que se inyectó, un preso que se inyectó excremento en la prisión de Malverde. Luego voy a precisar los datos porque ahora de memoria no lo puedo decir. Entonces, ya allí en el hospital de Boniato yo me niego a comer y a tomar agua por la cantidad de personas con tuberculosis en mi entorno. Y con presos que se enteraron dentro del penal que a mí me habían llevado a golpe para Boniato, gracias a algunos de ellos, todavía no sé ni quién fue el que lo logró, mi familia supo las condiciones en que yo estaba. Allí estuve en huelga de hambre y de sed la mayor parte del tiempo, porque después me llevaron agua embotellada que yo tenía en la prisión de Malverde y pude tomar agua un día y medio. Aparte, cobardes, porque en vez de hacer el trabajo ellos, van y lo quieren tirar en un hospital para tener así las manos limpias. Y me llevaron unos alimentos míos sellados, que pueden adulterarlo también, pero me lo llevaron desde la prisión de Malverde. Pero entonces el día 22 me regresan al penal de Malverde. Es decir, estuve en ese hospital, no me dice el nombre, en Boniato, 18, 19, 20, 21 y parte del 22. Me regresan a Malverde y me sacan del aislamiento total que llevaba hacía 3 años y 4 meses y me introducen en una celda donde habían otros 4 presos, más yo en la celda del lado. Y allí los chinches y la mosca no querían levantar. De noche los chinches, de día la mosca. 2 plagas al estilo de la plaga bíblica en tiempo de Ramsés II y Moisés en Egipto. Allí tuve 2 dificultades con 2 presos comunes. Uno por robarme los alimentos que yo compartía con ellos desde que entré, pero se lo estaban robando. El hambre es terrible y lleva mucho a situaciones extremas. Tuve que llamarle la atención en los mejores términos posibles. Y luego no tuve una confrontación directa, pero había un preso armado de objetos perforocortantes, de armas de fabricación rústica, armas blancas, que sin duda era un proceso, no sé si de intimidación o amenaza solapada hacia mí. Eso fue ya en los últimos días, que fueron, no llegó a los 2 meses que tuve en esas condiciones. Pero la respuesta a la pregunta es que el 18 de noviembre fui nuevamente golpeado y trasladado a un lugar con el único objetivo de contagiarme o de tuberculosis o de cualquier otra enfermedad contagiosa, porque allí no recibí ningún tratamiento, ni yo lo aceptaría, ni nunca lo hubiese aceptado por las condiciones del lugar a donde me llevaron. Poco que agregar hasta aquí de lo que ha dicho, pero es de resaltar nuevamente la entereza de este güey, la verdad. Cómo se expresa, qué tan lúcido está, no se ve quebrado, tiene las ideas bastante claras, no han podido quebrarlo y ya es su segunda vez en la cárcel. A esta persona lo han de querer desinscrito de la vida, pero si lo hacen, van a generar un ícono de resistencia en él. Meses, porque en un inicio me drogaron con los pésimos alimentos que me vi obligado a penal desde un inicio, porque terminó en una situación muy tensa, porque no querían dejarme. Cuando ellos saben que yo no como nada del penal desde un inicio, porque estoy completamente seguro que en un inicio me drogaron con los pésimos alimentos que me vi obligado a consumir a la prisión de Malverde, porque no tenía durante los primeros meses, creo que 3 meses, casi 4 meses, o algo así, 3 meses, para no exagerar el conteo ahora de memoria, sin alimentos llevados por la familia. Y tenía 2 opciones, o
o terminaba mal de salud o moría de hambre o me comía aquello. Y por primera vez en mi vida, yo que nunca había alucinado, yo que nunca he tenido dolores de cabeza tan fuertes como eso que tuve que enfrentar por esos días, e incluso unos sonidos muy incómodos, un silbido, un zumbido constante en los oídos, que pasaron meses luego para que desapareciesen. Y por eso yo no me negué a comer de la prisión. Fingí que comía o que recibía los alimentos cada cierto tiempo con la intención de que ellos creyesen quizás si me habían estado aplicando alguna sustancia para afectar mi psiqui, que podían lograrlo, pero nunca más en verdad lo consumí. Vivía de los alimentos de la familia. Al negarme la posibilidad de que esos alimentos pasasen y querer solo permitirme una reducida cantidad, pues protesté, me declaré en huelga de hambre y ahí se acabó la visita. Pusieron fin a la visita y luego 5 días después, por fin, ellos se dieron, pude ver a mis 2 hijos, a Nelva, y fue el momento más feliz en 2 años para mí como ser humano. Y ahora la libertad, José Daniel Ferrer, resaltamos su valentía, su coraje, su capacidad de resistencia del sufrimiento y el dolor por su lucha y por esa decisión de no claudicar hasta lograr la libertad y la democracia en Cuba. Es muy valeroso y nos llena a todos de un gran ejemplo, un ejemplo de lucha. Desde acá seguiremos acompañando la causa de Cuba. Por supuesto, Cuba tiene que volver a la libertad. No podemos seguir tolerando todas estas atrocidades. Gracias por este... Bueno, hasta aquí. Es de resaltar todo lo que pasa en Cuba para que no crean la desinformación que crean los zurdos alrededor del mundo y no crean que hay un bloqueo, no crean que hay la mejor medicina del mundo, que se respetan los derechos. Aquí hay una persona, un expreso político que está diciendo con su testimonio todo lo que se vive al día de hoy en Cuba. Es increíble que los medios mexicanos no estén cubriendo este tipo de notas. No hay nadie hablando de esto. Y es importante porque este tipo de cosas pueden llegar a pasar aquí en México con el régimen totalitario que tenemos. Pero bueno, déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Los leo. Thumbs up, Fish Pass.